Hola, ¿cuál es el edificio más antiguo de España? Esta pregunta en realidad no es tan sencilla y tiene que ir precedida por otra, que es ¿cuál? ¿Cómo? Digo, ¿a qué nos referimos con un edificio? La RAE da una definición bastante ambigua. Básicamente tiene que ser una construcción con materiales. Esto es un edificio, igual esto y esto. Así pues, podemos utilizar varios criterios para determinar cuál es el edificio más antiguo. Y para llevarse este título, en realidad tenemos varios candidatos. Primero tenemos la naveta de Estudons, construida en Menorca por la cultura talayótica. Se utilizó como tumba colectiva y se han podido encontrar los restos de más de 100 personas en su interior. Este es un buen candidato para el título, más bien es el primero o el único que sale en Google al buscar el edificio más antiguo. Pero sinceramente no estoy tan convencido con esta respuesta y la quiero refutar con otro candidato. El Dolmen de Menga, en la provincia de Málaga. Este edificio se construyó hace unos 6000 años. Los habitantes de la zona levantaron un gran túmulo encima del dolmen que utilizaban como tumba colectiva. Supongo que la naveta de Estudons parece una casa, por eso se le llama edificio, y que en cambio los dólmenes parecen cuevas, pero lo cierto es que estos dos sitios son prácticamente lo mismo, grandes construcciones para utilizar como tumbas. Lo único que cambia son los materiales de construcción. Si cuentas la primera casa que haces del Minecraft como edificio, también puede ser el Dolmen de Menga. Así que propongo quitarle el título a la naveta y proceder a dinamitarla. Hay otros edificios del estilo del de Menga que se conservan peor o están en ruinas y son mucho más difíciles de fechar, con un margen mucho más amplio. Es de lo más probable que uno de estos edificios sea más antiguo y se pueda llevar otro título como la ruina más antigua de España. También tengo que remarcar lo diferentes que son en realidad estos edificios. Para nosotros todo esto son piedras amontonadas, pero en realidad el Dolmen de Menga es casi el doble de antiguo que la naveta. Realmente te hace pensar sobre cómo funciona el tiempo y lo poco que sabemos de la historia, o la prehistoria. Ayo, ayo.